Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Prospectiva por el canal 5 Días. Profesor Luis Fretes Carreras, bienvenido una vez más a esta edición. Buenas noches, Jorge. Un gusto encontrarnos nuevamente por este espacio y muy complacido en este encuentro porque vamos a tener una conversación profunda sobre cómo son las elecciones en América Latina en este año 2021. Sí, precisamente, Luis, este domingo 20, los partidos políticos tradicionales y algunos otros actores políticos claves realizan sus primarias o sus elecciones internas en Paraguay para definir sus candidatos a intendentes y juntas municipales en todo el país. Creo que son cerca de 256 municipios que tendrán que elegir posteriormente entre los candidatos que salgan de estas internas para su intendente y juntas municipales. Sí, el próximo mes de octubre serán esas elecciones municipales, pero también en estas elecciones simultáneas e internas de los partidos y las organizaciones políticas vamos a tener la elección de autoridades partidarias. Salvo la del partido oficialista, todas las demás van a elegir a sus autoridades partidarias. Ahora bien, Jorge, en la región también hay elecciones y hubo elecciones primarias, sí. Primarias, sí. Hubo elecciones primarias. Primarias y nacionales también. En este caso vamos a hablar precisamente con una experta que mira la región desde unos ojos, digamos, más distantes, en el sentido de analizar cómo son las elecciones en este contexto de pandemia. Imagínate, nosotros hoy estamos haciendo la edición de este programa separados precisamente por la terrible situación que está atravesando nuestra sociedad en general con los resultados del avance de la pandemia y de la cantidad de muertos que en nuestro país ya ha superado las 10.000 víctimas en un año y pocos meses que va de declarada la pandemia. Entonces, Jorge, vamos a tener una reunión verdaderamente trascendental para poder analizar las implicancias de estas elecciones y las posibles consecuencias. Luis, claro, si hoy estamos haciendo este programa gracias a las posibilidades tecnológicas, mediados por las tecnologías, la pregunta que teníamos todos antes de que se den estos comicios en distintos puntos de la región era, ¿era posible? ¿Cómo realizar elecciones en pandemia? ¿Son posibles unas elecciones para alcalde, para intendente, para presidente de la República, para el Congreso Nacional en medio de esta pandemia que ya lleva un poco más de año y medio? Esa es la pregunta central de este programa. ¿Y a quién vamos a entrevistar, Luis, en esta edición especial de Prospectiva? En esta edición especial vamos a entrevistar a Yulia Vaschenko. Ella es de nacionalidad rusa, actualmente reside en La Paz, Bolivia, y es investigadora de la organización La Cruz, que es un centro de investigación y comunicación sediada en San Petersburgo. Es una persona formada en ciencia política y relaciones internacionales, con un doctorado en ciencia política y una mención en lo que se llama Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo de la Federación Rusa. Tiene numerosos artículos científicos publicados y su último trabajo está relacionado con las transformaciones geopolíticas en la región y para ese efecto estuvo haciendo un viaje de observación en las elecciones mexicanas que se realizaron el pasado 6 de junio. Y es por eso que tenemos la gran oportunidad de compartir con ella en esta edición de Prospectiva. Luis, me olvidaba, también aparte de elegir presidentes, Congreso Nacional, alcaldes, hubo una elección constituyente en Chile hace muy poco. Así mismo. También eso estuvo y está en la agenda regional. Sí, así mismo. En este caso vamos a ver cómo los diferentes procesos electorales tienen también sus propios matices
las características propias y al mismo tiempo tienen particularidades que debemos considerar a la hora de analizar los procesos electorales. Bueno, entonces, brillante el currículum de Julia Bachenko. Vamos a entonces compartir en los siguientes bloques esta entrevista con ella, analizando el tema de las elecciones en pandemia. ¿Quién hubiera pensado, ¿verdad?, tiempos atrás, que estaríamos todos en esta situación, ¿verdad?, en este contexto tan peculiar de la pandemia, y que el camino, digamos, el ritmo de la democracia tiene que continuar, ¿verdad? Así es, Jorge. Tienen que seguir haciendo estos procesos eleccionarios, así que ese es el desafío. Vamos a ver cuál es la interpretación y el análisis de Julia Bachenko. Luis, agradecemos como siempre a los que nos apoyan para hacer posible este programa a través del canal 5 Días. Sí, especialmente al equipo que coordina Nilsa Ferreira Duarte y también a todos los que nos acompañan. Quiero hacer una mención especial al grupo Kraken, que nos presta sus instalaciones en el edificio Gómez de Castro Apartments. Bueno, y también queremos recordar a nuestras audiencias que nos pueden seguir además a través de los canales de cable, nos pueden seguir a través de las redes sociales. En Twitter, nos pueden escribir también correos, mensajes en prospectivatv@gmail. Nos pueden seguir en Instagram. Nosotros agradecemos sobremanera todas las sugerencias, los comentarios positivos que nos acercan con respecto al contenido y la calidad de las presentaciones de los entrevistados que tuvimos y que estamos teniendo en este programa que denominamos Prospectiva. Luis, antes de la primera pausa y luego seguir con la entrevista, recordamos a nuestras audiencias por qué Prospectiva, por qué llamamos Prospectiva a este espacio televisivo. Porque Prospectiva es una actividad para poder prever los posibles escenarios en el mundo y tener una propuesta de solución o de soluciones que nos permitan ultrapasar y sobrellevar los problemas o las crisis que emergen en cada uno de los eventos. Y la Prospectiva nos va a ayudar a hacer un país más previsible, una sociedad más organizada y también que nos oriente en nuestro esfuerzo y en nuestra creatividad para construir una sociedad más justa, más humana y sin duda alguna para tener mejores condiciones de vida. Bueno, gracias, profesor Luis. No se vayan de ahí. Hacemos un breve corte. Este corte es tan corto que ni cuenta se van a dar. Les pedimos que se queden ahí, que estén con nosotros. A la vuelta de la pausa ya estamos con la entrevista con Julia Bachenko. Enseguida volvemos. De regreso al programa Prospectiva, nos acompaña Julia Bachenko. Julia, nos acompañas desde La Paz, ¿verdad? Sí, desde La Paz. De La Paz, Bolivia. Sí, entonces el capital, pero no el capital oficial, es como el capital gubernamental de Bolivia, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Julia, como ya te habíamos presentado en el bloque anterior, eres cientista política y al mismo tiempo especializada en estudios latinoamericanos. Y tu tesis doctoral versó sobre el proceso político boliviano. Pero ahora nos vamos a referir a la situación del proceso electoral en América Latina, de las elecciones en el medio de uno de los eventos históricos más dramáticos que se tenga memoria, la pandemia del COVID-19. Julia, ¿por qué te parece que se hicieron elecciones en este contexto tan grave? En 2021, primero entonces, ¿no? Iniciamos nuestra conversación en 2021, más de 200 millones de votantes de 10 países de América Latina, entre cuales Ecuador, México, Perú, Nicaragua, Bolivia, etcétera, tuvieron y tendrán la oportunidad de elegir representantes de varios niveles. Los procesos electorales ya se realizaron en Ecuador, elecciones generales, presidenciales y legislativas; El Salvador, elecciones legislativas; Bolivia, elecciones subnacionales en este año, ¿no?
Chile, elecciones a gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. Perú, elecciones presidenciales y legislativas. Chile, segunda vuelta de gobernaciones. Y México, elecciones federales y estatales. Hasta el final de noviembre del año en curso, se celebrarán 7 procesos electorales más. Como saben, en 5 países, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua y Honduras, y yo quisiera llamar su atención a la imagen que tenemos de la organización Transparencia Electoral, cual muestra todos los procesos electorales de este año, de varios niveles con las fechas correspondientes, ¿no? Ahora vivimos en esta época tan difícil, en una turbulencia política y económica en la región. Por eso estos procesos electorales creo que son la parte muy significativa de la vida cotidiana, ¿no? Y dime una cosa, en este sentido, decías, tenemos un conjunto de procesos electorales que están movilizando millones, cientos de millones de personas. Ahora, estas elecciones, ¿en qué cambiaron las prioridades políticas de estos estados? Yo creo que es muy importante entonces hablar de prioridades políticas, como dices, y según los datos oficiales de la ONU, por ejemplo, ¿no? La región de América Latina sufre la que ha sido llamada su peor contracción económica en un siglo, cercana a 8% en 2020, en el año pasado, con unos 40 millones de personas entrando en la pobreza. Y por este motivo creo que la pregunta crucial del debate político de todos los procesos electorales de este año es muy evidente, ¿no? Más pobres, vulnerables y ansiosos que unos meses atrás, millones de latinoamericanos buscarán responder en 2021 algo urgente como ¿quién puede sacarlos del pozo en que se encuentran, de la pobreza, ¿no? De esta situación terrible? Y la pregunta dominará las elecciones que varios países de América Latina prevén celebrar en el transcurso del año. Tras la muerte y devastación causada por la pandemia de COVID-19. Y los expertos anticipan que en este contexto puede acentuarse un fenómeno que ya se veía en Latinoamérica antes de la pandemia, la tendencia a cambiar de gobernantes que pagarán el costo de la crisis, que sean de izquierda o derecha. Y además creo que es necesario señalar que existe una opinión que la situación puede propiciar incluso el surgimiento de líderes, ¿no? Populistas, igual establecimiento de estos líderes populistas y de nuevas protestas callejeras, ¿no? El rumbo político de la región puede definirse en 2021 tanto en las urnas como en las calles. Y creo que ustedes saben, y entonces hemos visto igual muchas protestas alrededor de los procesos electorales. Julia, y hace unos pocos días, Manuel Antonio Garretón, prestigioso académico de la Universidad de Chile, decía en una entrevista con Manuel Alcántara, otro prestigioso académico de la Universidad de Salamanca, decía que hoy en día vemos que los procesos electorales han sobrepasado a los partidos políticos, que hoy en día hay todo un tipo de movilización ciudadana, popular, casi sin liderazgo, como que no se conocen organización, que no conocen líderes, así como también hay como una agenda que se impone desde los poderes fácticos. ¿Tú crees que estas elecciones favorecen un clima de democracia, profundizan la democracia en este contexto tan difícil para los partidos políticos, para las organizaciones políticas? Yo creo que esta crisis ahora no existe un dilema que
van a votar por de izquierda o derecha, igual para, por ejemplo, si hablamos de democracia del voto, ¿no? Del voto, por ejemplo. Ahora es muy importante en estas condiciones tan complicadas y dramáticas organizar todo el proceso electoral para incluir todas las personas, ¿no? Porque ahora muchos procesos electorales se realizan en las condiciones como de la forma virtual, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que hablar de la inclusión de la gente de todas categorías como discapacitadas, ¿no? Hasta personas que quieren, por ejemplo, dar su voto y tienen que tener acceso para dar su voto, igual para garantizar el sentido democrático, ¿no? En estas elecciones. ¿Y tú crees que en este contexto de crisis, hasta digamos, no solamente económica, de sanidad, sino también casi existencial, porque acuérdate que el hecho de estar confinados, con temor a contraer el virus, a esta incertidumbre de esta primera ola, segunda ola, tercera ola del virus cada vez más crítico, algunos aspectos de las relaciones sociopolíticas puedan cambiar, como por ejemplo, y esto te quiero plantear, el rol de la mujer en la política. ¿Tú crees que estas condiciones pueden permitir transformar el rol de la mujer en el campo de lo político? Yo creo que sí, hasta ahora podemos ver que las protestas de las mujeres, de las organizaciones como Ni Una Menos, por ejemplo, ¿no? Ahora estas, por ejemplo, marchas, estas protestas son más intensas, ¿no? Y tienen, por ejemplo, igual sus programas más agresivos, ¿no? Para tener el acceso al poder. Por eso yo creo que sí, la pandemia puede transformar entonces el papel de mujer en los procesos políticos, como igual si vamos a hablar, por ejemplo, de los resultados de las elecciones en México, ¿no? Que entonces en el marco de cuáles entonces los mexicanos votaron por muchos cargos estatales, parlamentarias, ¿no? Son elecciones más grandes en la historia de México, ¿no? Y podemos ver que la presencia de mujeres, por ejemplo, si hablamos de los resultados de las elecciones parlamentarias, ahora es más evidente que antes, que en las elecciones en 2018, por ejemplo. En ese sentido, Julia, yo quisiera que en el próximo bloque pudiéramos hablar de los métodos observados alrededor de las campañas electorales. Sé que estuviste en México recientemente, justamente todo el proceso electoral, y nos gustaría que a partir de tus observaciones pudiéramos llegar a algunas conclusiones sobre los métodos de votación, sobre los sistemas de campaña que se implementaron en el contexto de pandemia. Esto lo hablamos al volver de la pausa. Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan en una edición más de Prospectiva. Nos acompaña Yulia Vaschenko, politóloga especializada en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de San Petersburgo de Rusia. En este caso, recientemente ella estuvo en México haciendo un viaje alrededor de México y observando el proceso político, electoral y también social. Y es por eso que te preguntamos, Yulia, a partir de tu observación directa, considerando que la pandemia obligó a las personas a confinarse, a mantener distancias, a utilizar cierto protocolo sanitario, y que las elecciones fueron verdaderamente complejas en materia de infraestructura y eso, ¿en qué medida se aplicaron métodos novedosos en las campañas electorales? Yo creo que es importante hacer una diferencia porque en cada estado tuvieron sus medidas de seguridad, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del capital de México,
En México sí había entonces muchas restricciones como distanciamiento, uso obligatorio de tapaboca o barbijo, ¿no? Y por lo menos la gente participaron, ¿no? En las condiciones de la pandemia. Pero había, por ejemplo, ejemplos en muchos estados, no sé, como si vamos a hablar de las ciudades turísticas, no sé, esta zona atelier en Cancún o Tulum, ¿no? En la región de Yucatán, casi la gente ni usa barbijo, ¿no? Por eso es muy importante hablar de la diferencia de cada estado. Y si hablamos en general de medidas de restricciones, por ejemplo, ¿no? En esta época de pandemia y, por ejemplo, métodos de campaña y votación, yo creo que yo tengo que decir que para mejorar, por ejemplo, la velocidad, la precisión y la transparencia del proceso electoral, las autoridades de todos los países, ¿no? Se apoyarán en una amplia gama de tecnologías. Y en esta época de pandemia, las tecnologías tienen un papel muy significativo, como tú dijiste. Durante las campañas electorales latinoamericanas, por ejemplo, igual en las redes sociales, se genera un escenario para difundir también información falsa, por ejemplo, ¿no? Frases nunca dichas o sacadas de contexto para deslegitimar a los candidatos. De eso igual tenemos que hablar como método de campaña, ¿no? Por eso ahora las tecnologías se han convertido en un instrumento político muy poderoso, porque la mayor parte de campañas electorales en América Latina se están realizando en el formato virtual igual, en la base de varias plataformas, ¿no? Por eso tenemos que ver todo este contexto, no solo, por ejemplo, medidas de restricciones, como si hablamos de uso de barbijo, distanciamiento, ¿no? O uso, por ejemplo, de sanitizers y todo eso. Tenemos que igual ver el efecto de los métodos, ¿no? De campaña, como yo, por ejemplo, he dicho sobre el tema de la influencia de redes sociales. Antes igual existía, ¿no? La presencia de redes sociales, pero ahora su papel es más significativo. Y considerando la influencia que ejercen las redes sociales en el actual contexto, ¿tú crees la política se basa básicamente en el relacionamiento personal? En los años 90, en los años 2000, el desarrollo de la política estuvo indicada, sesgada, potenciada por la personalidad de los candidatos. ¿Crees que esto afectó en este relacionamiento? ¿La gente crees que se puede relacionar adecuadamente un mensaje político en forma virtual con un mensaje político en forma personal? Yo creo que es una pregunta muy crucial, ¿no? En la época de la pandemia específicamente, porque ahora sí, las redes sociales pueden, por ejemplo, crear las condiciones de construir la presencia más personal del candidato o del partido en la vida social, ¿no? Si hablamos del uso de las plataformas como Zoom, Skype, no sé, redes sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo existe un riesgo que, por ejemplo, sus oponentes pueden criticar, o sea, pueden igual, por ejemplo, lanzar la información falsa, ¿no? Por eso es como un instrumento que tiene dos sentidos. De un lado, claro que sí, las redes sociales, las plataformas y todas las tecnologías pueden construir y crear estas condiciones e implementar, obviamente, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, para establecer este diálogo más personal, como dices, pero de otro modo, ¿no? De otro lado, es difícil, por ejemplo, evitar
otros oponentes y la presencia de otra gente en su diálogo personal. Creo que estamos llegando a una consideración que los procesos electorales han cambiado radicalmente en su formato. Claro. Recuerdo muy bien cuando estuvimos en Bolivia en el proceso electoral de las municipales, ¿verdad? Esas campañas fueron absolutamente sorprendentes. Pero lo más sorprendente tal vez es que en las últimas elecciones los ganadores de los procesos electorales han sido todos de la oposición, salvo en México, donde aparentemente hasta ahora, digamos, no tenemos con claridad el resultado. Pero los desafiadores del sistema, los rupturistas, parece que tienen como una... ¿Tú crees que estamos en un camino hacia gobiernos de ruptura producto de la pandemia? Esa pregunta te la dejo para el siguiente bloque, donde vamos a hablar de esta y los efectos futuros de las elecciones que se están desarrollando en América Latina. Volvemos en unos minutos y damos paso a nuestros anunciantes. De regreso a nuestro programa, continuamos con Yulia Vaschenko, especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia. Yulia, decíamos en el último bloque que los resultados de las elecciones han dado la victoria a todos los rupturistas, a los desafiadores, sean estos de derecha o de izquierda. ¿Cuál crees que es el futuro de estos procesos electorales? Sí, es una cuestión muy interesante porque la crisis de América Latina plantea en algunos países una necesidad de reformular, ¿no?, el contrato social, lo cual es una buena oportunidad para evitar el surgimiento de opciones populistas que las va a ver de todos los colores. Pero el malestar social a lo largo de la región quedó de manifiesto en noviembre con las protestas, por ejemplo, masivas en Perú, ¿no?, que causaron la caída de un presidente. Por ejemplo, en Guatemala, que acabaron con el Congreso en llamas y la suspensión de un proyecto de presupuesto para 2021. Por ejemplo, directora de la encuesta regional latina Barómetro, Marta Lagos, cree que las protestas en la región van a resurgir cuando los gobiernos deciden acabar con las ayudas sociales que implementaron ante la pandemia. Se pueden producir inestabilidades si los gobiernos no logran entender, y ellos claramente no han entendido todavía, creo, ¿no?, en qué consiste la demanda de ayudas sociales. Ellos creen que es una demanda pasajera y la pandemia la ha transformado en una demanda permanente. En general, creo que esto puede llevar al ascenso de líderes populistas en la región y los pueblos van a privilegiar el presente, que nunca ha sido tan importante como en la época de la pandemia. Y el populismo es el presente, tratar de, por ejemplo, parchar lo inmediato sin ninguna visión de futuro. Y desde mi punto de vista, por lo tanto, la probabilidad de que surjan candidatos, por ejemplo, populistas, como hemos hablado en el anterior bloque, es muy alta, ¿no? Y ahora creo que este criterio de izquierda o de derecha no funciona tanto como antes de la pandemia. Pero aún así, Julia, uno de los elementos centrales que está en disputa son la solución de los problemas sociales, muchos de ellos anteriores a la pandemia. Claro. La pobreza, la exclusión, la falta de servicios públicos básicos, son todos problemas previos. Salud, claro. Salud, ¿verdad? Pero también está asociado a esta otra dimensión de la calidad de la vivienda, de la calidad del medio ambiente. Entonces, la pregunta es,
¿Cuál es el papel de la ideología en este contexto? Yo creo que si hemos hablado de las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico, ¿no? Es lógico que los electorados responderán con su voto a un par de preguntas claves, ¿no? Primero, ¿qué tan limpio fue el gobierno durante la crisis? Es Obviamente hablamos importante, de la disculpe la crisis. interrupción, es importante la integridad de los candidatos y de los gobiernos, es decir, que no sean corruptos. Creo que ahora esta discusión de corrupción es muy crucial, porque si vamos a ver los programas de candidatos, por ejemplo, de todos estos países, ahora como yo he dicho, hay dos preguntas principales. ¿Qué tan limpio fue el gobierno durante la crisis? ¿No? Un tema muy importante. Y la segunda pregunta es qué proponen los candidatos para abordar las disparidades económicas, sociales, ¿no? Y si hablamos de la ideología, y vamos a ver, por ejemplo, ideologías, si vamos a ver como dos extremos, ¿no? Izquierda y derecha, obviamente ahora cada de este campo quiere proponer, ¿no? Según su ideología, los instrumentos más efectivos para, por ejemplo, abordar las disparidades, estas disparidades, ¿no? Por eso yo creo que sí, la ideología es un componente muy importante, pero ahora casi no hay tanto, no podemos ver tanto la frontera entre estos dos campos, porque la gente ahora solo entonces pueden tener como un criterio principal. Si el gobierno que teníamos, por ejemplo, en la época de la crisis, de la pandemia, ¿no? El gobierno que tuvimos, por ejemplo, en los primeros meses, ¿fue tan limpio o no? ¿Qué ha hecho ese gobierno para nosotros? Eso es como un criterio, ¿no? Para oposición y para, por ejemplo, criterio de dar sus votos. Si hablamos de Bolivia, por ejemplo, en los primeros meses de la pandemia, en Bolivia tenían entonces el gobierno de transición de la presidenta interina, Janine Áñez, ¿no? Y toda la crítica, por ejemplo, de su gobierno y todas acciones de su gobierno, actividades, eran alrededor de estas dos preguntas. ¿Qué fue tan limpio, no? Su gobierno durante estos primeros meses, y la segunda, como igual hemos hablado, ¿no? Es que este gobierno ha logrado de hacer para, por ejemplo, por lo menos suavizar esta crisis relacionada con la pandemia. De los resultados de estas elecciones, observamos una diversidad de candidatos y de propuestas políticas. También contextos muy diferentes, como el que se vive en Chile, que es un proceso constituyente, o como el que se vive en México, que es un proceso electoral de medio término, donde no está en disputa el gobierno central, pero sí los gobiernos regionales y locales, o como el caso de Ecuador y Perú, que fueron elecciones generales que transformaron. ¿Cuáles son los elementos que consideras necesarios para garantizar estabilidad a estos gobiernos? Desde mi punto de vista, es lo primordial considerar tales características de políticas públicas, por ejemplo, como accesibilidad al sistema de salud estatal y su costo, obviamente, adaptación de educación preescolar, primaria, secundaria y superior, ¿no? Hablamos de todo el sistema de educación, una búsqueda de nuevas formas de programas educativos efectivos, ¿no? Igual como hemos hablado de este criterio de vivienda, toda esta política social, todos los componentes. Y si hablamos de las variables en la esfera económica que podrían garantizar estabilidad, por ejemplo, a los nuevos gobiernos, cabe señalar los siguientes puntos.
como preservación del empleo a través de varios formatos, porque ahora sabemos que existen muchos formatos virtuales, a la distancia, ¿no? Parcial, etcétera. Creación de nuevos puestos de trabajo, apoyo estatal de las pequeñas, medianas empresas, entre todos, ¿no? Ahora es muy importante indicar el papel de nuevos gobiernos en la resolución, en algunos casos pacificación igual de la polarización social que existe en la región. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos de tu ejemplo de Chile, ¿no? Ahora podemos ver la polarización social que está creciendo cada día antes de estas elecciones de su proceso electoral, ¿no? Y en el caso de aquellos países que no tienen procesos electorales, ¿tú crees que los resultados que se están produciendo en Ecuador, en Perú, que son diametralmente opuestos, ¿verdad?, en sentido de candidatos y propuestas diferentes, pueden influir en países de la región, como por ejemplo el proceso político de Colombia o el proceso político mismo de Chile? Yo creo que ahora es muy interesante hablar de la configuración geopolítica, ¿no?, de la región, porque en general con una supuesta confrontación entre derechas e izquierdas, Latinoamérica se enfrenta a cambios geopolíticos de la configuración que enrumban a la región por caminos distintos, por seguir igual, ¿no? Mientras no se perfilen propuestas en verdad nacionales o populares, las cosas seguirán siendo en esencia similares como hasta ahora, ¿no? Y ahora, claro que sí, los procesos electorales, por ejemplo, en los países como México, Chile, ¿no?, en los países que van a tener sus procesos electorales o que tuvieron sus procesos electorales, obviamente podemos ver esta influencia. Pero yo creo que en general la configuración geopolítica de América Latina se va a transformar y la región no representará como un bloque unido, como antes. Porque ahora cada gobierno está buscando su escenario de salir de esta crisis y los nuevos gobiernos van a buscar nuevas alianzas más convenientes afuera, creo que afuera de la región, es más lógico para construir sus propios vectores de la política exterior, basándose en los beneficios con otros actores, acorde al tiempo de la pandemia, ¿no? Porque ahora si vamos a hablar, por ejemplo, del tema de vacunación, ¿no? Es igual, es un tema muy crucial para, no solamente para la región de América Latina, para todas las regiones. Y ahora cada gobierno de América Latina está buscando sus propios caminos, pero afuera de la región. Y es interesante. Eso es un tema que queda abierto para próximos análisis y para pensar los efectos de estos procesos electorales en América Latina que están verdaderamente haciendo una gran ruptura, tan grande como la pandemia que nos está afectando. Yulia Vaschenko, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Agradecemos inmenso esta oportunidad de compartir tus investigaciones y conocimientos. Y bueno, esperemos encontrarnos próximamente en otra ocasión y vamos a estar atentos también al trabajo que estás desarrollando en tu próximo panel en el Foro de San Petersburgo sobre los desafíos geopolíticos en la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el programa. Yo creo que son temas muy cruciales, no solamente para la región de América Latina y de los procesos electorales en el marco de cuales estamos viviendo. Yo creo que es un tema muy interesante en el contexto de la pandemia mundial. Por eso es un placer siempre compartir con ustedes y muchas gracias por esta conversación tan interesante y tan intensa. Nuevamente, muchas gracias y vamos a un corte para poder entrar en la parte final con el acompañamiento de nuestro colega Jorge García Rial. Hasta luego, Julia. Un gusto verte. Hasta luego. Un gusto. Gracias. Estamos de vuelta en este último bloque de nuestro programa Prospectiva por el canal 5 Días. Muchas gracias por acompañarnos.
Espero que hayan seguido atentamente la entrevista con Yulia Vaschenko. Profesor Fred, en este espacio siempre aprovechamos para hacer un análisis, subrayar, poner en perspectiva las categorías, las principales ideas que nos deja comúnmente nuestros entrevistados. Y en este caso, en la entrevista con Yulia Vaschenko. Interesantes temas que se han planteado sobre el populismo, las nuevas posibilidades de hacer campaña electoral en la región, la modificación del escenario o del contexto geopolítico, la participación ciudadana. ¿Qué conclusiones extraemos de esta entrevista, profesor? Efectivamente, Jorge, en la larga entrevista que tuvimos con Yulia, el planteamiento central comienza con por qué se realizaron estas elecciones en un contexto donde la evolución de la pandemia fue tan violento. Hay que recordar que el año pasado se declara en marzo el estado de pandemia y que a partir del mes de abril, mayo, los resultados de esta pandemia fueron muy graves, pero que a partir del inicio del año 2021 los resultados de la pandemia fueron aún peores. Es decir, la cantidad de muertos, la cantidad de contagios, la infraestructura de los estados no dio abasto, por más que tuvieran ingentes recursos, se hayan endeudado, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en este contexto tan crítico para la salud pública se hayan realizado procesos electorales, campañas electorales y incluso en algunos casos se hayan realizado elecciones para modificar el marco constituyente del Estado? Y en este sentido creo que apuntó muy bien que la necesidad de los sistemas políticos de encontrar un cauce a la organización de los gobiernos y a la reorientación de los esfuerzos, no solamente para combatir la pandemia, sino también para superar algunos otros problemas que estaban relacionados con problemas estructurales antiguos. Necesitaban de la activación del sistema político. Y más aún, que en este contexto de países en sistemas democráticos con mayor o menor institucionalidad, con mayor o menor calidad, nos encontramos que las elecciones eran el canal apropiado para resolver los problemas de decisiones. En este sentido, lo novedoso y lo, digamos, extraordinario es que en todos los países que habían establecido un calendario electoral, se cumplió el calendario electoral. En el año 2021, a diferencia del año 2020, se cumplió el calendario electoral. Y hago esta referencia porque en el año 2020 el proceso electoral de elecciones generales de Bolivia fue postergado en 2 ocasiones, ¿verdad? Y el proceso como aquí. Exacto, y el proceso electoral, el paraguayo, fue postergado por 1 año. Fueron los 2 casos de postergación. Ahora veamos que en el año 2021 los procesos electorales comenzaron en Ecuador, en El Salvador, continuaron por El Salvador y continuaron luego por Bolivia, Chile y recientemente Perú, otra vez Chile y finalmente México y Perú, que hicieron Perú la segunda vuelta y México las elecciones federales y elecciones estaduales, ¿verdad? Entonces, hemos tenido 7 procesos electorales en estos primeros 6 meses. Y lo que se avisora en el futuro es que vamos a tener otros 7 procesos electorales de gran magnitud en países como Chile otra vez, Argentina, en nuestro país, Argentina, en Chile, ¿verdad? Paraguay y Honduras. también. Entonces vamos a encontrarnos con un panorama, digamos, crítico de procesos políticos donde se van a resolver estas cuestiones que hacen a la gobernabilidad y a la gobernanza. Por otro lado, las elecciones han sido únicas en su género. Por primera vez en los procesos electorales de América Latina se apela en gran proporción al uso de los instrumentos tecnológicos. Eso es otro elemento a resaltar, que las elecciones
en nuestros procesos han sido básicamente electrónicos, en particular el uso de las redes sociales. Las redes han sido el vehículo más utilizado por los candidatos para poder hacer llegar sus propuestas y al mismo tiempo para poder establecer un vínculo con la ciudadanía. La pregunta que emerge de esto es ¿qué tipo de vínculo se genera en esta circunstancia? Porque la política... ¿Qué tipo de vínculo con la ciudadanía, con los electores? Sin duda. ¿Qué tipo de vínculo va a existir? ¿Qué tipo de compromiso va a existir entre el gobernante y el gobernado? ¿Qué tipo de relación mando-obediencia va a haber? Porque esta relación es, digamos, muy virtual. Pareciera que al no haber contacto físico las cosas pueden ser distintas. Y al mismo tiempo vemos que estos procesos electorales tan, digamos, particulares han generado resultados también sorprendentes en todos los países, salvo en México, donde se mantuvo el gobierno con una votación, digamos, estable. En los demás países, la oposición o quien hacía de oposición ha triunfado en las elecciones. Y es el caso de Ecuador, donde la derecha asume al gobierno después de casi 2 décadas. En Bolivia, donde el partido que había sido desalojado del gobierno el año pasado retorna y vuelve a tener una presencia muy importante a nivel de municipios, y en el caso chileno, donde la centroizquierda se hace con la mayoría de los escaños en la constituyente, pero también ahora en las elecciones de gobernadores resultan también vencedores. Finalmente, el caso de Perú, ¿verdad? Que es un candidato absolutamente fuera de las organizaciones tradicionales, en un país altamente atomizado en sus organizaciones políticas y que ha vivido un periodo increíblemente contradictorio de antípodas. Por un lado, de alta estabilidad económica y crecimiento del PIB de Perú, que es uno de los más altos de América Latina, pero al mismo tiempo gobiernos inestables que han ido cambiando en forma periódica y que han obligado a realizar estas elecciones y cuyo resultado es la emergencia de un candidato popular, digamos, muy enraizado con las organizaciones campesinas, absolutamente desconocido para la élite gobernante y que presenta grandes desafíos en la gobernanza de los próximos años. Sí, muy interesante todo este movimiento que en la región se está produciendo en cuanto a elecciones. Luis, ¿y qué podemos aprender nosotros los paraguayos de lo que está pasando fuera de nuestro país? ¿Cuál es la perspectiva para Paraguay? Esta sería ya una interpretación tuya particular. Creo que ahí hay también que rescatar una cosa que Julia nos planteó, y es que estas elecciones traen como una consecuencia la revisión de los pactos sociales, una revisión de la vinculación de los partidos políticos con la sociedad. Porque también los temas de debate en las campañas cambiaron absolutamente. Ya no es una discusión de derecha o izquierda, de intervencionismo o librecambismo. Esto es una cuestión que hace a la supervivencia de la sociedad, a los problemas de la salud pública, a la necesidad de priorizar el gasto en aquellas infraestructuras que garantizan la seguridad, no solamente la seguridad ciudadana, sino también la seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad sanitaria. Entonces, ahí nos encontramos en un cambio del paradigma de los discursos políticos. Y por lo tanto, enfrentamos también a un cambio de un modo de hacer política muy notorio. Finalmente, creo que nosotros podemos aprender algunas cosas relevantes. La primera de ellas es identificar cuáles son las demandas que exige este contexto de crisis sanitaria. Pero como no es solamente una crisis sanitaria,
también hay que considerar los otros aspectos, en particular el restablecimiento de un tejido económico, de un entorno económico, de un sistema productivo, pero un sistema productivo que dé mayor ingreso a la población, le dé una mejor calidad en el ámbito del trabajo y se aprovechen los recursos de las tecnologías. Porque las tecnologías no solamente han impactado en el sistema electoral, han impactado fundamentalmente en el mundo laboral. Es decir, hoy en día nosotros tenemos que la actividad laboral se orienta cada vez más a realizarse desde las redes, desde los sistemas virtuales de trabajo. Luis, yo me atrevería a agregar a esos indicadores o factores que estás mencionando, sin duda también el factor educativo, ¿verdad? Justamente en estos días sale en la prensa local los grandes déficits y problemas que estamos teniendo en educación pública en Paraguay y las consecuencias que va a tener eso para el futuro. O sea, yo agregaría a esas políticas claras que hay que definir en materia de salud, economía, educación, sin lugar a duda, ¿verdad? Sería el tercer eje, la tercera pata, la tercera columna que debería sostenerse para los próximos años y que debe revertirse, lógicamente. Bueno, Luis, estamos llegando al final de nuestro programa de una nueva edición por el canal 5 Días, de este espacio que llamamos Prospectiva. Queremos agradecer a la gente que nos sigue, a nuestras audiencias, a los que nos envían mensajes a través de las redes sociales, sugerencias. Muchas gracias por todo ello. Queremos seguir en contacto con ustedes. Síganos a través de nuestras redes sociales y siempre les dejamos una pregunta para seguir pensando, para seguir reflexionando, para seguir en contacto con todos ustedes. ¿Qué pregunta dejamos esta vez, profesor? ¿Cuál será la prioridad de las elecciones municipales en Paraguay? ¿Cuál será la prioridad en materia de temas, de políticas para las próximas elecciones municipales en Paraguay? Eso lo colocamos en nuestras redes, así que seguimos en contacto con ustedes. Agradecemos también a los que nos apoyan y hacen posible que este espacio esté al aire, es decir, a nuestros productores y a los que nos dan el espacio físico, Luis. Sí, muchas gracias al grupo y al canal 5 Días, a Nilsa Duarte Ferreira y también al grupo Kraken, que nos cede generosamente sus espacios de Gómez de Castro Apartments. Y principalmente a nuestra teleaudiencia y a nuestros seguidores, les agradecemos mucho por ese contacto que nos ayuda mucho a mejorar el programa y al mismo tiempo a identificar temas de interés para poder pensar en el largo plazo el desarrollo de nuestra nación y el futuro de nuestra sociedad. Asimismo, profesor Luis Fretes Carrera, muchas gracias a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla por acompañarnos en esta nueva edición. Nos encontramos, prometemos encontrarnos nuevamente en 7 días. Síganos por su canal de cable, Tigo, canal 16, ¿verdad? Y en Flow, también canal 16. Bueno, y a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Bueno, buenas noches. Nos encontramos pronto en 7 días. Muchas gracias.